buenas, espero que todos estén bien ahí cuidándose en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Tomando todas las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud. Y hablando de pandemia, hoy les vengo a hablar sobre un tema que está muy relacionado con esto, como es la ciberseguridad basada en tiempos de pandemia. Mi nombre es Juan Arias, trabajo en la Municipalidad de Cartago, en el área de tecnologías de información, como analista de sistemas. Vamos a ver algunos temas tales como qué es la ciberseguridad, los principales métodos de ataque que utilizan los ciberdelincuentes y algunas medidas de precaución que podemos tomar. Iniciamos con qué es la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad es la práctica de proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, a modificar o destruir nuestra información digital que tenemos, ya sea en nuestros equipos de cómputo, en nuestros celulares y cualquier medio digital. En estos últimos tiempos, año 2020, 2021, pues ha complicado un poco más las cosas en temas de la ciberseguridad. La pandemia ha desencadenado un aumento del crimen en todos los niveles. Esto nos ha obligado a realizar tareas de forma diferente. Tal vez ahora pues no nos desplazamos todos los días a nuestro trabajo, sino que ya realizamos el trabajo de forma remota desde nuestros hogares. De igual forma, la educación, pues ahora no tiene que estar yendo todos los días a las aulas, sino ahora hay clases virtuales. Los trámites ahora se pueden hacer de forma digital. Por ejemplo, ahora no tenemos que ir a los bancos a realizar trámites, a la municipalidad, por ejemplo, no debemos de ir ya a realizar los pagos, sino podemos hacerlo desde nuestras casas. Y como esto ha venido incrementando, pues también ha incrementado la ciberdelincuencia. Los grupos se han aprovechado de esto, de la incertidumbre que tenemos hoy en día en estos tiempos de pandemia y pues han venido evolucionando y han mejorado sus técnicas de ataque. Para hablar un poco de estos delincuentes, pues también tenemos que conocer algunos conceptos como ¿qué es un hacker? Existen varios tipos de hacker, ¿verdad? Hoy vamos a ver dos. Los vamos a distinguir de esta forma, de sombrero blanco y hacker de sombrero negro. Los hackers de sombrero blancos, pues es este rompe la seguridad por razones no maliciosas. Quizás para poner a prueba la seguridad de sus propios sistemas o mientras trabaja para una compañía de software que fabrica software de seguridad. Entonces ellos lo que hacen es tratar de romper todas las vulnerabilidades que tienen estos sistemas. Tal vez como los bancos, las instituciones financieras, pues los contratan mucho para que revisen sus sistemas en los temas de seguridad. Por si consiguen algún hueco, llamados huecos de seguridad, estos puedan ser corregidos antes de que salgan a producción a los usuarios finales. Estos no causan ningún tipo de daño, más bien la idea es proteger nuestra información. Y tenemos los hackers de sombrero negro que por lo contrario, más bien, ellos sí violan la seguridad informática por razones más allá de la malicia, para beneficio personal. Los hackers de sombrero negro son la personificación de todo lo que el público tome de un criminal informático. Ellos sí son los que hackean nuestras cuentas, roban nuestra información para fines, ya sea para fines económicos, que traten de distorsionarnos de una forma económica o para ensuciar nuestra imagen. También tenemos que hablar cuáles son los métodos que utilizan ellos para realizar estos ataques. Vamos a hablar de algunos poquitos porque en realidad pues son muchos, pero los más utilizados son, por ejemplo, el phishing, el ransomware, gusanos informáticos e ingeniería social, que es algo muy utilizado hoy en día.
Uno de los métodos utilizados por estos ciberdelincuentes es la suplantación de identidad o phishing. Los medios que utilizan son campañas de correo electrónico, llamadas, mensajes de texto, con los cuales pues tratan de engañar a la gente. Esto es un tema muy parecido a ir de pesca, en el cual pues nosotros llevamos nuestra caña de pescar con nuestra carnada, la lanzamos para ver cuál pececito pica, ¿verdad? Entonces ellos lo utilizan igual, realizan campañas de correos electrónicos, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, pues que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, ellos utilizan el método de ofrecer ayudas, tal vez algún bono económico o alimentación. Y bueno, cuando a nosotros nos llegan estos correos, ¿a quién no lo tienta por abrirlo y ver qué es? ¿Verdad? Entonces nosotros pensamos que es que nos están ofreciendo alguna ayuda y ahí pues tal vez pueden enviar algún formulario en el cual nos solicitan que llenemos información. Y pues mucha de esa información es información muy sensible que se podría prestar para que ellos la utilicen con otros fines muy distintos al que nosotros pensamos. Otro método muy utilizado es el ransomware. El ransomware es el secuestro de nuestra información. Ellos lo que utilizan pues es que nos envían un correo electrónico o cuando nosotros accesamos a una página web, descargamos un archivo a nuestro computador y ese computador lo que hace es que encripta toda nuestra información. Y bueno, pues uno se pregunta, ¿para qué encriptaron toda mi información? Ahora no sirve de nada. Pues en realidad a estos ciberdelincuentes pues sí les sirve, porque ellos después de que nos han encriptado toda esta información y que ya no es útil para nosotros, nos llaman y nos dicen que hagamos un depósito económico, que les paguemos prácticamente para podernos recuperar esa información. Esto es algo que pues yo recomiendo que no lo hagamos. Por lo general esa información no se recupera. Por lo general, si usted hace un depósito, ellos van a volver a llamar y van a volver a decir, tienes que hacernos otro depósito más. Y pues así va a seguir extorsionándonos, pidiéndonos dinero y la información es muy probable que no se pueda recuperar. Otro método son los virus, gusanos y caballos de Troya. ¿Qué es un virus? Pues un virus informático o gusano informático es un programa de software malicioso que puede replicarse a sí mismo en ordenadores o a través de la red. En esto lo que se hace igual, utilizan métodos muy similares, nos envían un correo electrónico o tal vez nosotros accesamos a páginas web y decimos, ok, voy a descargar esta imagen o voy a descargar esta canción que me gusta mucho. Y debajo de ese archivo que descargamos, pues vienen los virus. Cuando ya los tenemos cuando tenemos este archivo ya en nuestra computadora, pues estos virus empiezan a reproducirse, al igual que con el COVID, ¿verdad? Tal vez es solamente una partícula del virus que ingresa a nuestro cuerpo y pues de ahí empieza a propagarse por todo nuestro sistema, al igual que en las computadoras. ¿Y qué ocasiona esto? Esto ocasiona que tal vez empiece a consumir todos nuestros sistemas, tal vez el disco duro empieza a ir cargando nuestro disco duro, sea de nuestra computadora o de nuestro dispositivo móvil, o el procesador empieza a consumirlo todo, o la memoria, que eso pues va incrementando y que con el pasar del tiempo ya nuestro dispositivo podría quedar inutilizable. Ahí es donde empezamos a sentir que nuestro dispositivo va quedando cada vez más lento y no nos explicamos por qué. Y muy probablemente es porque un virus está consumiendo todos nuestros recursos. Así funcionan también pues los caballos de Troya, ¿verdad? Que descargamos un archivo que nos gusta mucho y pues debajo de él vienen otras cosas con fines maliciosos. Otro muy utilizado hoy en día es la ingeniería social. La ingeniería social tiene como una línea de los pasos que utilizan estos ciberdelincuentes.
ellos primero vienen y nos analizan, ellos nos conocen, ellos saben cuáles son las necesidades, saben qué hacemos, dónde trabajamos, dónde tenemos cuentas tal vez bancarias. Después con esa información pues ellos empiezan a contactarnos y a crear ahí como un ambiente de confianza. Y después de ahí, de que ya ellos tienen pues nuestra confianza ganada, empiezan a manipularnos, a llevarnos hasta un punto en el cual ellos nos quieren tener, al igual que lo hacemos con las marionetas, ¿verdad? Ellos nos manejan parecido. Tal vez aquí les voy a contar una pequeña anécdota que me sucedió hace unos días. Mi recomendación es que no sigan los pasos que yo realicé. Hace unos días me llamaron del banco X, ¿verdad? Donde depositan mi salario del supuesto banco y me dijeron que de Tres Ríos estaban tratando o que habían realizado unas transacciones de mi cuenta. Bueno, ahí pues ya uno tiene que tener la malicia, ¿verdad? De empezar a analizar qué tan cierto podría ser esto. Yo lo primero que dije fue, bueno, de mi cuenta pues no pueden hacer transacciones puesto que no tengo dinero. Pero de acá viene lo malo que hice yo, que empecé a darles pelota para ver hasta dónde podíamos llegar, como para conocer bien el método que ellos utilizan. Entonces ya pues yo empecé a hacerlo sentir que yo estaba preocupado y qué podría hacer. Entonces ellos muy amablemente me dijeron, vea, don Juan, no se preocupe, ya nosotros bloqueamos esta transacción, bloqueamos su cuenta para que ya no pueda ser utilizada por estos delincuentes. Pero ahora usted tiene que desbloquear esta cuenta. Si usted quiere, pues nosotros muy amablemente le vamos a ayudar a desbloquearla. Y yo, wow, claro, qué buena gente es que son, ¿verdad? Entonces ya les digo yo, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces me dicen, bueno, déjeme y ya lo transfiero con mi superior porque es la persona encargada de realizar estas tareas. Entonces digo yo, bueno, es que qué real suena, ¿verdad? Inclusive mientras me transfieren a la otra persona, pues ahí suena los anuncios que dan los bancos, ¿verdad? Y tenemos estos préstamos para su beneficio y toda esa cuestión, ¿verdad? Tal y como si fuera en verdad que uno está negociando con una persona del banco. Ya cuando me responde la persona del otro lado, me dice, buen día don Juan, o buenas tardes don Juan, mi nombre es Julano de Tal, yo le voy a ayudar a desbloquear su cuenta que fue tratada o que hicieron una transacción, y ahí él empezó a guiarme por todos los pasos, ¿verdad?, que se hacen para desbloquear la cuenta. Algo pues que es muy frecuente para mí hacerlo, puesto que yo pongo claves un poco complicadas y estas claves, el día que ingresé, ya al rato voy a tratar de ingresar y ya no recuerdo cuál fue la que puse, entonces tengo que volver a desbloquearla. Pero sin embargo, pues yo seguí dándoles pelota, como dicen, hasta que llegó a un punto donde ellos dijeron, bueno, le va a llegar un correo electrónico con la clave para que usted desbloquee la cuenta. Ok, entonces yo hacía como si lo estuviera haciendo, pero obviamente pues no lo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces yo le dije, ok, ya tengo la clave, ellos me dijeron, ok, ponga su clave acá, ahora le va a pedir una clave nueva, póngale esta clave. Entonces ya ahí pues como yo ya vi que se me podía complicar la situación, pues lo que hice fue que les dije de que no, que en realidad no lo iba a hacer, que si quería que me enviara su número de cuenta y que yo mejor le hacía un depósito, que en realidad ya no tenía tiempo. Eso no se debe hacer porque nosotros no sabemos con qué tipo de personas estamos tratando del otro lado, ¿verdad? Estos son delincuentes que podrían estar dispuestos a cualquier cosa. Entonces lo mejor es, desde el principio, bloqueemos esta llamada. Si todavía pues nos queda ahí como la duda de si de verdad será que está pasando algo con mi cuenta, mejor busquemos los números confiables y llamemos al banco y expliquemos cuál es la situación, que ellos ahí pues nos podrán guiar y nos podrán decir qué debemos hacer. Ahora vamos a ver algunos tips que podemos utilizar
pues para no poder, para evitar de ser víctimas de estos delincuentes. Al igual que con el COVID, que pues nosotros podemos utilizar métodos similares al lavado de manos, similares al uso de la mascarilla, para proteger nuestra información. El primero es, bueno, tratemos de mantener nuestros datos aislados. Los datos que no son o que no deberían de ser públicos, deberíamos de tenerlos resguardados en algún lugar donde nadie, solamente nosotros, pues tengamos acceso. Debemos de monitorear nuestras cuentas, nuestros accesos. Buenas prácticas son que nosotros tengamos asociados nuestras cuentas, tal vez a un correo electrónico o a nuestro número de celular, en el cual nos demos cuenta si están tratando de ingresar desde algún otro sector o desde algún otro dispositivo que no sea el nuestro, pues nos llegue una notificación y que nos indique que se está tratando de realizar o están tratando de ingresar a alguna de nuestras cuentas. Y estas cuentas no tienen que ser precisamente cuentas bancarias. Por ejemplo, podría ser, bueno, ahora que está de moda las clases en línea, en el cual pues tal vez utilizamos Teams, una cuenta de Teams o una cuenta de Zoom o cualquier otro medio. Si nuestras cuentas, nuestros usuarios y contraseñas caen en manos de estos delincuentes, pues podrían utilizar estos medios para tal vez para dañar nuestra imagen o utilizar la información para fines muy diferentes a los que nosotros los tenemos. Entonces es importante que nosotros tengamos bien controlados estos accesos, que utilicemos contraseñas que sean difíciles de descifrar. Podemos utilizar, acá yo les recomiendo que utilicemos algún medio en el cual podamos validar qué tan eficiente es o qué tan segura es la contraseña que nosotros utilizamos. Tal vez podemos hacer acá nada más como una demostración de cómo podríamos hacer esto. Acá utilizo una herramienta que es gratuita, en donde acá nos pide que coloquemos la contraseña, ¿verdad? Entonces vamos a ponerla acá para que podamos ver. Ahora, más bien lo que recomiendan no es el uso de contraseñas, sino más bien contrafrases. ¿Qué es una frase? Es algo que nosotros podamos recordar. Es mucho más difícil para los ciberdelincuentes que la puedan descifrar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre decir, la casa de la pradera es muy bonita, ¿verdad? Entonces ahí utilizamos y acá abajo podemos ver cuánto es el tiempo que podría durar un delincuente en conocer esa contraseña. Pero si ya le agregamos casa, entonces ahí ya dura 3 horas, es 12 días, ya ahí dura 33 años, y si le ponemos bonita, 315 siglos, y todavía si a esto le agregamos algún otro grado de dificultad, por ejemplo, escribirlo con falta de ortografía o incluirle algún otro signo en lugar de una letra, algún carácter por ahí especial, pues son claves que ya son imposibles. Hoy en día son imposibles de que puedan conocerlas estos delincuentes. Bueno, otra práctica que podemos utilizar es igual que las que utilizamos en estos tiempos de pandemia: mantener la distancia con quien no conocemos. Nosotros podemos compartir nuestra información, al igual que con el COVID, en nuestra burbuja. Hay información que podemos compartir en nuestra burbuja, pero hay mucha información que no deberíamos de compartir con nadie.
Es recomendable que utilicemos algún método de protección para nuestros dispositivos, un antivirus, antimalware. Esto nos ayuda a proteger nuestra información de que si nos llega algún archivo que sea detectado como malicioso, el mismo antivirus lo bloquee y lo elimine. Bueno, pues quien puede adquirir algún antivirus que tenga algún costo, está bien, y si no, pues hay muchas herramientas en el mercado que son de uso gratuito y nos ayudan a proteger esta información. Otro elemento muy importante es mantener actualizados nuestros dispositivos, sea el sistema operativo, sea las aplicaciones, siempre utilicemos las últimas versiones, ya que los proveedores de esas herramientas pues constantemente envían actualizaciones y lo principal que hacen es tapar algún hueco de seguridad que se haya detectado. Cuando nos llega algún correo electrónico, siempre verifiquemos cuál es la procedencia, siempre preguntémonos ¿por qué esta persona me envía este correo electrónico? ¿Acaso yo tengo alguna relación con esa persona? ¿Es alguien conocido? Yo estaba esperando este correo electrónico. ¿Qué es el archivo que trae? Más bien no nos preguntemos cuál es el archivo que trae, sino más bien de una vez, si es un correo que no es conocido por nosotros, que no lo estábamos esperando, ni siquiera verifiquemos si trae archivos adjuntos, sino de una vez eliminémoslo. Al igual que con los sitios de internet, siempre verifiquemos cuál es la dirección que trae. Si es una dirección de un banco, por lo general esas direcciones deberían de ser sitios seguros, en el cual en su dirección traiga al inicio HTTPS, que la S significa que es un sitio seguro. También debería de traer un candadito. Si es una institución financiera, pues el dominio que trae debería de ser fi.cr en caso de que sea de Costa Rica. Siempre analicemos cuál es esta dirección. Si nosotros tenemos la costumbre de entrar a nuestro banco en línea, una de las recomendaciones es que guardemos dentro de los favoritos esa dirección para que no estemos siempre googleando ahí bancox.com y salen 5000 opciones y no sé cuál de estas opciones es la página verdadera. Hoy en día es sumamente sencillo gemelear, por decirlo así, una página en internet que sea similar a la que en realidad nosotros queremos accesar. Mantengamos siempre libres nuestros dispositivos, no solamente a lo interno, con tal vez estar escaneándolo con antivirus, sino también de forma externa. Hoy en día, pues con lo de la pandemia, un foco de contagio son nuestros dispositivos, ya que siempre los andamos así a la intemperie, donde podrían caer tal vez alguna gotita o algo que nos pueda contagiar, sea del coronavirus o algún otro virus. Concluyo con una frase que todos deberíamos de poner en práctica, que nos dice: la desconfianza es la madre de la seguridad. En el punto en el que nosotros aprendamos a desconfiar de todas estas cosas que no son tan comunes en el día a día, pues vamos a estar protegiéndonos más y más de estos ciberdelincuentes. Agradecemos por su atención. Me despido, no sin antes volver a solicitarles que por favor nos cuidemos. Si no es necesario que estemos saliendo, pues no lo hagamos, y si salimos, utilicemos todas las recomendaciones que nos brinda el Ministerio de Salud. Muchas gracias y hasta luego.